El impacto de Internet en el discurso de género en la radio española, el caso de Radio Universidad de Salamanca, es el título de esta breve exposición que les voy a hacer. Me llamo Elena Villegas Cara, trabajo como coordinadora en la radio de la Universidad de Salamanca y en este momento estoy realizando un doctorado en el Departamento de Historia Medieval, Moderna, Contemporánea y de América de la USAL sobre el discurso de género en los medios de comunicación, muy principalmente la radio, y en los años de 2005 a 2022, lustro que entiendo fundamental y decisivo en el cambio de paradigma sobre el papel de la mujer en la sociedad y cuando se destapa, además, con toda su crudeza, el drama y la lacra de la violencia sobre las mujeres. En esos años, la radio de la Universidad de Salamanca ha realizado una completa programación sobre el tema mujer con la perspectiva reivindicativa de la igualdad y abordando muy variados prismas de interés. Un observatorio radiofónico de la violencia de género nació precisamente de esos programas y con una colaboración privilegiada que hemos tenido durante todo este tiempo con una gran experta en derechos humanos, que es la profesora Esther Martínez Quinteiro. El Observatorio Radiofónico de la Violencia de Género nació del impulso de la radio de la USAL y de Esther Martínez y con socios privilegiados como eran la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca y la cadena SER de Salamanca. Pero se trata de poner de manifiesto cómo el mensaje de la radio, un mensaje que ya nos dice mucho del momento histórico vivido, momento en que se produce la mayor parte de la normativa que intenta profundizar en la igualdad de la mujer y acabar con la violencia, pero no solo eso, es un mensaje amplificado y en esto me inscribo más en el leitmotiv de este encuentro, lo que supone Internet y las nuevas tecnologías, en este caso en el mensaje radiofónico con discurso de género o con tema mujer. Las radios, igual que otros medios de comunicación, pronto vieron el trascendental cambio que producía en el proceso comunicativo e informativo Internet y las redes sociales. En una radio universitaria esa realidad es aún más evidente, ya que los jóvenes han sido los principales promotores de esos cambios con el uso masivo que han hecho y que siguen haciendo de todas las plataformas digitales. Cada programa de la radio de la USAL se ha emitido tanto por la vía convencional como en streaming y a ello hay que sumar una página web donde aparecen todas las noticias y donde quedan alojados todos los programas. Y todo ello tiene su correspondiente correlato en nuestras redes sociales que nos sirven como soporte para promocionar nuestros programas y también otra serie de plataformas de reproducción de audios como iVoox o Spotify. Con ello quiero decir que ha cambiado nuestro público y que ese público es mucho más proactivo, vemos su respuesta, sabemos de qué lugares nos siguen y en principio es un público de carácter universal. La propia comunicación, el lenguaje también es distinto. Sabemos en la radio desde siempre que es difícil mantener la atención en un mensaje más de 3 minutos. Hay toda una batería de técnicas radiofónicas que intentan que ese momento de atención sea mucho más dilatado. Ahora sabemos que la capacidad de atención de las personas en los últimos años es cada vez menor. ¿Ha contribuido a ello Internet? Sin ningún género de dudas, sí. Por eso, para los profesionales de la comunicación, Internet ha supuesto y sigue suponiendo un reto. El mensaje ya no es solo palabra, podemos y debemos utilizar imágenes fijas o en movimiento y hay que hacer que el mensaje más corto sea muy atractivo. El reto es real y año a año veo como nuestros estudiantes de creación y comunicación audiovisual dominan cada vez mejor este pequeño mare magnum que es ahora una radio. Volviendo a los contenidos, a esa realidad que hemos pretendido mostrar las 2 primeras décadas del 2000, 2 elementos destacaría. Una intención política clara de promover la igualdad de la mujer, el gobierno de Zapatero en eso fue claro, y 2 normas de esos años son básicos en el cambio de paradigma de la mujer, la Ley de Igualdad de 2007 y la llamada Ley de Violencia de Género de 2004. El cambio social sería otro aspecto a destacar, un avance muy significativo para las mujeres en todos los aspectos. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es del año 2007 y su propósito fue regular y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y proponer los mecanismos institucionales que orientaran al país hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Paralelamente a esa regulación estatal hay una contestación social activa, apoyando las normas y haciendo posible que el espíritu de la letra se transformara en realidad. Los medios de comunicación han jugado un papel trascendental en la formación del discurso de género y en la difusión del
discurso de género, contra la violencia y por la igualdad. Uno de los grandes hitos en este sentido fue la denuncia televisiva de una víctima de violencia de género que fue la primera mujer asesinada tras la denuncia que hacía de los malos tratos en un medio de comunicación. Fue el caso de Ana Orantes, que emitía la cadena pública andaluza, muerta por su marido en 1997, lo que dio lugar a un cambio también en la normativa penal y marcaba un antecedente claro para la posterior ley contra la violencia de género. El asesinato de esta mujer hizo que la legislación española se modificara y el gobierno del Partido Popular aprobó unos meses más tarde un plan de acción contra la violencia doméstica. Se modifica, como decimos, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de incluir el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual y una nueva medida cautelar que permitiera el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima. Tras un largo proceso de diagnóstico de las causas de esa violencia, el Parlamento español, durante el gobierno de Zapatero, aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004. Veníamos de muy atrás en cuanto a la consideración de las mujeres. Ha habido una situación de violencia institucionalizada que atraviesa el sistema y que es una muestra clara de que la mujer española ha sido considerada un ser inferior, al que es posible pegar, maltratar y matar, hasta que llega un momento en que se produce un clamor popular por un cambio en ese esquema ideológico que coadyuva a que estas situaciones de violencia existan. Se ha pasado en poco tiempo de una estructura institucional coercitiva que excusa y que calla las situaciones de violencia hacia la mujer por parte del marido, que arroja del ámbito público esas cuestiones que hay que resolver en familia sin que a nadie importe, a este otro sistema público que no transige con la violencia y que un poco después establece normas necesarias para seguir profundizando en la igualdad. En la radio de la USAL, la perspectiva de género forma parte de su propia manera de entender los temas, también de la vivencia diaria de la emisora, que trabaja sobre todo con la comunidad universitaria, profesores, investigadores, estudiantes, existiendo una gran rotación, sobre todo de estos últimos, hecho que propicia que ese discurso se expanda, se renueve, también que se investigue más sobre él. Creo que la radio es un medio que permite más que otros el análisis de los discursos, porque su instrumento es la palabra hablada, la que va acompañada de matices, el instrumento que permite confrontar puntos de vista en un mismo momento. El discurso de género ha estado presente estos años en los medios de comunicación españoles. Se ha debatido, se ha estudiado, se ha investigado en el lenguaje como elemento que reproduce la ideología que está atravesado por el esquema dominante de pensamiento. Sabemos hoy que el lenguaje puede ser machista, que el lenguaje en definitiva no es aséptico ni neutro. El clamor de las mujeres españolas, sobre todo en momentos trágicos de asesinatos de mujeres, ha producido cambios en las formas de comunicar en los medios. Se empiezan a elaborar protocolos, normas de estilo por parte de esos medios para estar mucho más en consonancia con lo que demanda la sociedad española, que es de manera predominante la igualdad de las mujeres y la no violencia. A la hora de elaborar un producto radiofónico con el tema mujer, tenemos que tener en cuenta variables de muy diversa índole. El propio tema que vamos a tratar, mujer y trabajo, mujer y sanidad, mujer y educación, por poner algunos ejemplos, las personas con las que se hable, especialistas, investigadores, testimonios de las afectadas, el uso del lenguaje, el formato radiofónico, la elaboración para la red, la difusión. Y en una emisora universitaria además hay que tener en cuenta que somos universidad y que por tanto debe haber un compromiso con la inteligencia, con la investigación, con la ética, con la equidad y sobre todo con la educación en valores. Hay que hacer que nuestros mensajes lleven el marchamo y no desmerezcan, en este caso, de una institución que es la más veterana del país y una de las más veteranas del mundo en la educación superior. Ese compromiso se hace mayor cuando somos conscientes y además promovemos que nuestros programas lleguen a otros lugares del mundo, donde hay investigadores que ya han elegido o que elegirán en un futuro a la Universidad de Salamanca para su formación en muy diferentes temas. Hemos tenido los comunicadores que aprender a montar en bici casi sin saber la naturaleza de una bici, por poner un ejemplo muy gráfico, y además contando solamente con nuestra institución, que no es poco, y con nuestro esfuerzo, que tampoco ha sido poco, siempre confiando en que con la comunicación podemos conseguirlo todo, lo mejor y lo peor. Por eso considero que en el momento actual en que estamos viviendo a diario la emergencia del contradiscurso de género, es más necesario que nunca que no se desande ese camino andado ya por la igualdad y seguir aportando innovación
innovación y vanguardia en el discurso de género, contando siempre con nuestros jóvenes universitarios, dueños de la técnica, con los que tenemos que colaborar, ofreciendo lo que podemos aportar, lo que tenemos más experiencia, el conocimiento de épocas muy oscuras para la mujer, el esfuerzo y la opción de luchar por la libertad y por la igualdad. Continuando con la proyección del discurso de género por el impacto de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, que ya hemos mostrado cómo influyen en cambiar esquemas, con ese caso de Ana Orantes que comentábamos. En el caso de las universidades, sobre todo las muy consolidadas, como es la de Salamanca, con un amplio predicamento en multitud de países, yo pondría el acento en el ámbito iberoamericano, porque las experiencias no han dejado de producirse en nuestra radio, desde conexiones con México a través de plataformas para tener conocimiento de primera mano, por ejemplo, del caso de las mujeres de Ciudad Juárez, o la llegada de estudiantes de esos países americanos para realizar maestrías y tesis con el tema de la mujer como protagonista y venir a contar esas investigaciones a la radio. Programas que hemos realizado con ONU Mujeres, con asociaciones salmantinas que trabajan en temas de violencia, con el Colegio de Abogados para conocer la parte relativa a las denuncias de las mujeres o cómo funciona el aparato judicial, o programas en los que abordamos la influencia de la red en la captación de mujeres para la trata o de Internet como soporte para la prostitución. Les hablo ahora de uno de los mejores relatos que hemos conseguido hacer en la radio de la universidad en estos años, el Observatorio Radiofónico de la Violencia de Género, que nacía con vocación universal, un medio para crear redes. El hecho sin duda más grave con el que convive la mujer sigue siendo la violencia machista, que no cesa, por cierto. Por eso la puesta en marcha de este observatorio fue muy importante para nuestra emisora, pero el hecho evidente es que tenemos que seguir con ideas como esta y que, visto desde la distancia que van marcando los años, los frutos ya están ahí. Uno muy destacado viene precisamente de la versatilidad que nos dan esas nuevas tecnologías y del poder de atracción y de comunicación que producen. En Brasil nos pueden ver y pueden decidir crear algo similar que puede ayudar a muchas otras mujeres. Es el caso de la Universidad de Mato Grosso do Sul, donde ha surgido una experiencia similar. También querría poner de manifiesto la obligación que tienen las universidades, yo creo que todas, pero como mínimo las públicas, de servir a la sociedad y de ser portadoras de ideas que resuelvan problemas. Llevamos mucho tiempo hablando de que hoy no es posible pensar en un investigador encerrado entre cuatro paredes y generando una ciencia que no sirva para la gente. La radio es un instrumento vital para la transferencia de resultados a la sociedad, para ser vanguardia, para fomentar valores, para generar debates necesarios, para compartir conocimientos. Todo esto parece obvio, pero a veces es importante recalcar lo obvio, máxime cuando el pensamiento profundo parece que flaquea y en muchas ocasiones nos toman a todos los ciudadanos como simples consumidores de mensajes burdos, falsos y además intrascendentes. En la primera década del 2000 las mujeres empezamos a reclamar con fuerza más espacio público, más igualdad, y en 2023 no hemos concluido la tarea. El lenguaje de nuevo vuelve a aliarse contra nosotras. La violencia vuelve a ser doméstica. Se carga las tintas contra normas modélicas. No hay debate serio. Todos son titulares y solo eso. De ahí la necesidad de que medios como las radios universitarias hagan uso de la parte más radical que tienen, que es ser altavoces de lo que la gente piensa. No olvidar cómo ha sido la historia de las mujeres. Hablar con mujeres que nos pueden enseñar mucho y ser muy conscientes de que la lucha por la igualdad y contra la violencia no concluye con unas normas promulgadas o con unos periodos de radical avance de las mujeres. La conclusión es clara. Internet ha permitido que el mensaje cale más profundamente y en más lugares. Ha cambiado incluso la manera de trabajar de los investigadores y ha propiciado que sus investigaciones lleguen más lejos y que gocen de más credibilidad. La mujer y los cambios producidos en ese lustro han formado parte del ADN de la emisora, siempre con los derechos humanos como fondo de la cuestión. La actividad normativa de profundización en derechos para las mujeres ha sido el marco idóneo para ir creando conocimientos y una base doctrinal fuerte que incluya por fin a las mujeres como dueñas de su destino y con las mismas posibilidades que pueden tener los hombres. Las principales conclusiones a las que llego en este breve trabajo serían estas. Cambio radical en nuestro país en lo que afecta a las mujeres. En los medios de comunicación también cambia el enfoque. Surgen nuevos manuales de estilo en los medios de comunicación que intentan acabar con esa diferenciación en el tratamiento de la información según se trate de mujer o de hombre. Hay un cambio social por el que la mayoría de la población rechaza la violencia contra las mujeres y promueve y exige que termine esa situación de barbarie. En los centros educativos surgen los primeros intentos de generar una educación en igualdad y con perspectiva de género
género y así ocurre también en las universidades. Hay movimientos asociativos en apoyo de estas ideas y el feminismo sigue luchando por las mujeres, habiendo ocasiones muy señaladas que movilizaron a todo el país. Formación de profesionales para los casos de violencia y sobre todo quiero destacar la importante función que tiene una emisora universitaria como laboratorio de nuevas ideas, la capacidad de acción que nos han brindado las nuevas tecnologías, cumplir con la vocación universal que siempre tienen las universidades, el fortalecimiento de la palabra y el discurso como instrumentos para cambiar lo que no está bien en la sociedad, el empuje diario que supone tener a jóvenes curso a curso. Espero que esta aportación y la que pueda hacer con mi tesis pueda servir a personas y les ilumine sobre lo que supusieron esos años para la emergencia y el desarrollo del discurso de género y la labor siempre impagable de muchas personas verdaderamente comprometidas con la igualdad de la mujer. Muchas gracias.